Damas y caballeros, muy buenas tardes. Para continuar con las actividades del centenario del Círculo Militar General Artigas, en la jornada de hoy vamos a llevar a cabo lo que son las distintas conferencias que están previstas. En primer lugar, vamos a recibir al coronel Alfredo Bravo, quien nos va a hablar sobre la vida militar del general Artigas. Pero antes, mientras él prepara la presentación correspondiente, les voy a ir leyendo un breve currículum del mismo. El coronel retirado, licenciado Alfredo Javier Bravo Arrigoni, se graduó como alférez en el arma de infantería en el año 1987, posee la especialidad de paracaidista militar y oficial diplomado de Estado Mayor, es profesor de Historia de los Conflictos Armados y licenciado en Ciencias Militares, Orientación, Estrategia, Opción Historia. Militar por el Instituto Militar de Estudios Superiores. Realizó diversos cursos profesionales, así como el curso de Rescate Humanitario y Reducción de Riesgo en la Academia de Comando del Ejército Popular de Liberación de China en el año 2013. Es coordinador de la materia Historia Militar en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército del Instituto Militar de Estudios Superiores. Fue instructor en el Instituto Militar de Estudios Superiores de Estado Mayor, Táctica, Logística e Historia Militar, donde continúa actualmente. En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz, participó en Camboya en 1992, en Mozambique en 1994, en Haití en el año 2005 y en la República Democrática del Congo en el 2008, así como en ejercicios y conferencias en Uruguay y en el extranjero. Es miembro del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguardia Trías, y del Grupo de Investigación de Geohistoria La Valleja. Ha escrito diversos artículos en publicaciones como El Soldado, Revista de Infantería, Armas y Letras y Miradas para una Geohistoria Regional. De sus destinos se destaca en el Batallón de Infantería Blindado número 13, como instructor en el Centro de Instrucción de Infantería y como comandante de Compañía Tanques del año 1997 al año 1999. En el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, como instructor del curso de Infantería de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento para Oficiales en el año 2000, en el Batallón de Infantería número 11, como segundo jefe del año 2003 al año 2004. En el Batallón de Infantería Mecanizado número 12, como subjefe del año 2009 al 2011. En la Brigada de Infantería número 4, como jefe de Estado Mayor del año 2008 al 2012, en el Departamento de Instrucción y Operaciones del Estado Mayor del Ejército del 2013 al 2016, como jefe de división y de área y como subjefe de departamento. En la Brigada de Infantería número 4, como subcomandante del año 2017 al 2019. En la División de Ejército 4, como segundo comandante en el año 2020. Pasó a retiro militar obligatorio el 20 de mayo del 2020. Es casado con la señora María del Verdún Castillo, tiene dos hijos, Juan, Manuel y Jimena. Con ustedes, damas y caballeros, el coronel Alfredo Bravo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un inmenso honor para mí haber sido invitado a participar en este ciclo de conferencias correspondiente al centenario del Círculo Militar General Artigas y una enorme responsabilidad compartir esta mesa con el licenciado Padrón Fabri, así que esperemos estar a la altura. Vamos a comenzar rápidamente con... Si nos deja. Ahí. Con una breve introducción. Todos somos producto de nuestra familia, de nuestra formación en la niñez y en la juventud, aprendiendo de lo que nos enseña y de nuestros errores y aciertos, basados fundamentalmente en el concepto de las virtudes, conviviendo incluso con nuestros vicios, tratando de alguna manera de opacarlos o de neutralizarlos para que no nos jueguen en contra. Y esto, en definitiva, lo que queremos representar hoy, tratar de transmitirles lo que le pasó al general Artigas. Vamos a comenzar diciendo, ¿verdad?, cómo era
en aquellos tiempos, y lo podemos trasladar porque esas cosas no cambian, ese es un poco el concepto de la diferencia entre virtud y valor. El valor, según dicen, se va acomodando a los tiempos. La virtud es algo permanente, no cambia, es pareja, está en el mismo rango, no es una escala de valores. Y fundamentalmente las virtudes es un hábito bueno, que tiene como contraposición los vicios, ¿verdad?, por exceso o por ausencia total. En definitiva, los griegos por allá decían que para ser ciudadanos relevantes, útiles y perfectos, más allá que la perfección en el mundo cristiano nunca se puede alcanzar, pero ellos decían que se debía trabajar en las virtudes. Primero, las del cuerpo y las del alma. Las del cuerpo, básicamente, en el concepto del buen estado físico. Ni ser, como decían ellos, el exceso del atleta de aquellos tiempos, que era un vicio porque era la obsesión por el físico, o tampoco la dejadez física, lo que hoy podemos llamar el sedentarismo. Y ellos hablaban de esa famosa frase, mente sana en cuerpo sano. Y el segundo componente, la virtud del alma, que se dividía en dos conceptos, las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Dentro de las virtudes morales íbamos a tener la prudencia, la justicia, la fortaleza y la mesura. Y dentro de las intelectuales también la prudencia, basándose en el concepto de ni ser obsesivos por el conocimiento, ni tampoco tener la ausencia de la negación a adquirir el conocimiento. Por eso también se buscaba la prudencia. El conocimiento, la sabiduría, la ciencia, el arte, la capacidad de crear, y fundamentalmente la inteligencia, que es simplemente la capacidad de entendimiento y de resolver problemas. A nosotros los militares nos califican al día de hoy esta virtud militar, que es la capacidad de la inteligencia. Pero este mundo greco-romano que llega a Hispania, ¿verdad?, y se va instalando en esa península y se va generando la cultura, y de ahí se extrae el estoicismo griego y se mezcla con el virtus romano. La disciplina, la organización, y posteriormente, ante la caída del Imperio Romano, aparece el mundo visigodo, ese mundo germánico, donde se mezcla y capta el mundo greco-romano e integra sus particularidades, como ser la lealtad y la importancia de la lealtad y la confianza mutua, tanto del superior al subalterno como del subalterno al superior, y también, obviamente, el ejemplo personal, que se sigue manteniendo, la iniciativa y el valor, que son aspectos comunes. Pero llega, ¿verdad?, la decadencia de ese mundo visigodo en España y son invadidos por los musulmanes. Los musulmanes expulsan, ¿verdad?, al mundo católico cristiano hasta casi las fronteras de la península. Y queda un pequeño remanente en el norte que va a iniciar un proceso de reconquista que va a durar 1000 años más. En ese mundo de reconquista, en el medio de esa era medieval, va a aparecer Santo Tomás de Aquino con su Summa Teológica, donde va a rescatar el concepto de las virtudes aristotélicas y va a agregar otro nuevo componente a ese marco de virtudes, que es las teologales o el espíritu, poniendo la fe, la esperanza y la caridad. Este es el mundo hispánico, es el mundo de la reconquista, es el mundo que avanza los límites año a año y que se va, y que hay dos elementos importantísimos, que uno es el marqués, que es el que defiende la frontera, el que defiende la marca, junto con el adelantado, que es el que la adelanta. Y llega 1492, y a principio del año cae el último reino taifa musulmán de Granada, y con eso la península ibérica queda de alguna manera totalmente unificada bajo el mando de los reyes católicos o de los Trastámara, Isabel y Fernando. Y en agosto parte del puerto de Palos Colón con su proyecto y llega el 12 de octubre a las costas americanas. Y ahí comienza un nuevo proceso que no es tan nuevo, porque a diferencia del mundo anglosajón, los españoles no hacen como los ingleses o los franceses, que colocan colonias que son factorías para de alguna manera extraer recursos. España traslada su mundo ibérico a América y ahí va a aparecer el adelantado, que adelanta la marca. Y así como se crearon los reinos en la península, se van a crear los reinos en España. El reino de Nueva Granada,
el reino de Nueva España, el reino del Perú, y van a trasladar las instituciones a América. Ese mundo va a estar vinculado en la polis griega, la chivita romana, la ciudad castellana, y van a introducir el concepto de la ciudad indiana, donde en el concepto español es una comunidad de hombres libres jurídicamente organizados. No es el concepto de pueblo como masa de gente, sino es el pueblo de jurisdicción. Es el lugar donde yo habito y voy a tener mis fueros, mis derechos y un componente de soberanía que es la base, de alguna manera, la escuela de la monarquía se va a basar en su concepción de la soberanía particular de los pueblos. Pero en ese mundo medieval había aparecido el rey Alfonso el Sabio, donde dentro de lo que ha escrito está ese cúmulo doctrinario que son las partidas de Alfonso el Sabio, las 7 partidas, y una de esas estaba dedicada pura y exclusivamente a la estructura militar. Y hablaba, para empezar, más allá que hablaba de los peones, que era el soldado de infantería, ¿verdad? O el soldado de más bajo nivel, el siguiente escalón era el caballero. Y partía de la base que tenía que tener las virtudes cardinales o básicas, que en realidad eran todas, no solamente las morales, sino incluir las intelectuales y las, obviamente, las del cuerpo y las del alma. Y a su vez iba a decir que si no las tenía esas virtudes, las debía trabajar, porque ahí está la clave. La virtud puede ser innata, pero es un hábito bueno de adquirido, ¿verdad? Eso es la diferencia con el valor que es etéreo. La virtud se adquiere, por eso debía ser sobrio, tener discernimiento, conocimiento, tener buenas costumbres, astucia y destreza, lealtad, hacer una buena vida y dar un buen ejemplo. Esta era la esencia del caballero que se va a trasladar a América. Pero a su vez, si tenía las cualidades para poder ejercer el mando, por ejemplo, era el caudillo. Y no era el término despectivo que el siglo XIX se desdibuja con el caudillo militar, del caudillismo, sino que era la concepción de mando. En Alemania le dicen el Führer, en Inglaterra y en el mundo anglosajón le dicen el líder, le dicen el caudillo. Hernán Arias era caudillo de compañía, no es un término malo, es un término natural. Y ese caudillo tenía que tener las virtudes de ser esforzado, tener conocimiento, ser prudente. Decía Alfonso el Sabio, esfuerzo, maestría y seso. Entre otros, ser leal, saber expresarse siendo comunicativo y claro, ser reservado y modesto, y como siempre, el discernimiento, que es la clave. Ese mundo se conecta, Alfonso el Sabio, los Reyes Católicos, y en 1599 el capitán de Vargas y Machuca escribe un manual, un reglamento, porque él, siendo capitán en las Indias, el mundo en las Indias era totalmente diferente de lo que estaba viviendo en ese momento, en 1599, la Europa, o específicamente la península. Y entonces escribe un reglamento basado en una concepción, de alguna manera, que vincula ese hombre indiano de esta época con aquel hombre de la península de la época de la Reconquista. El mundo de América, en negro, la reconquista de la península. En rojo, la realidad de América. Básicamente vamos a ver que se sigue manteniendo sobre frontera, el adelantado. Yo la verdad que descubrí hace poco tiempo que el adelantado era el que adelantaba la marca. A mí en el liceo, para mí, era el tipo que estaba despegado intelectualmente. No era despegado, no era que estaba adelantado, era que adelantaba la marca de la frontera. El mando, ejemplar, carismático, el capitán como símbolo de autonomía y mando. Adaptabilidad a nuevos contextos, repoblamiento, la fundación, así como la España de la peninsular necesitó no solamente de gente, sino de elementos, por ejemplo, la oveja, para a través de esas, no eran estancias como se les denominaba, pero forma de poblar, eso se traslada a América, es el complemento. Las estancias complementan al poblador y eso genera el espacio y la ocupación de tierra. Y a su vez la soberanía, a través de los fueros y las cartas de población. La desobediencia obediente.
se reverencia pero no se acata. Esto simplemente era dado por la urgencia de la situación y las distancias. O sea, hay que imaginar que había un problema en la Asunción del Paraguay. Se mandaba la solicitud al rey para ajustar alguna normativa, iba a tardar primero lo que tardaba desplazarse de Asunción a Buenos Aires. 3 meses por mar para cruzar el Atlántico, el tiempo que se tomaría el rey para deliberar el problema y 3 meses para volver, y lo más probable es que había pasado 1 año y la situación había cambiado. Por eso era que es incontable los ejemplos. Este concepto que hasta el día de hoy en el ejército de alguna manera lo comandamos, si hay una orden, no es que no se cumpla, se cumple, pero tenemos que tomarnos la prudencia de que la situación cambió y naturalmente, como dice el final, legitimación a posteriori, se tiene que hacer los descargos correspondientes. Pero lo importante de esto era que uno ponía la libertad de acción de apartarse de ciertos conceptos atendiendo al propósito. Y ahí es que nosotros escribimos en nuestros oficios, visto, considerando, se resuelve. Contexto y es la intención del comandante del mundo de hoy que se habla normalmente. Humildemente, cuando hice la licenciatura en Ciencias Militares, mi tema era el génesis del Ejército Oriental, identifiqué una tradición que me impactó porque yo me siento de alguna manera consustanciado con estos 3 elementos básicos. Pertenencia por nación o lugar. Asumir compromiso y responsabilidad para ser merecedor de derechos y prevenga. Primero viene la obligación y con ello viene el derecho. Y finalmente, espíritu de adaptación y aplicación del conocimiento. Y estos 3 conceptos bases son los que van a iluminar al Ejército Oriental y particularmente a Artigas. Vamos a entrar rápidamente ahora, no tan rápido, pero bueno, su herencia familiar y su linaje, acompañado de la situación militar. Finales del siglo XVII, Carlos II muere, ¿verdad? Emperador de España, rey de España, de ese imperio, muere sin dejar ascendencia. Y van a luchar por el reclamo de la corona, van a luchar por un lado los Habsburgo, a través de Carlos, archiduque de Austria, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, el rey Sol, que estaba casado con la hermana de Carlos II. O sea, acá no es simplemente una guerra para ver quién reclama el trono. Hay un concepto y un enfrentamiento de visiones del mundo. Los Habsburgo, con sus defectos y virtudes, veían el eterno concepto del pactismo español, donde el rey está ahí porque nosotros estamos de acuerdo que esté. Era una monarquía compuesta. Había, ¿verdad?, ciertas concepciones de confederación que reinaban en contraposición de los Borbones, que eran de alguna manera más centralistas, ¿verdad?, y más restrictivos en algunas cuestiones. Vuelvo a repetir, con sus luces y sus sombras cada uno. Pero eso era el choque de ideologías. En esa guerra va a triunfar Felipe de Anjou, va a triunfar los Borbones, y a partir de este momento va a ser en todo el siglo XVIII un proceso de cambio y de giro ideológico, filosófico de los reinos o de cómo encarar o cómo comandar o cómo reinar en ese vasto imperio. Que por supuesto las distancias vuelven a jugar o a favor o en contra, depende de cómo se vea, en América. Ese tiempo, esa lejanía va a llevar a que los cambios se hagan en forma más lenta aquí. Y aparece Juan Antonio Artigas Ordovás y Ignacia Xaviera Carrasco Mero y Coitiño. Juan Antonio había nacido en España, había integrado el ejército de Felipe de Anjou en una unidad de caballería ligera, y en 1717 es destacado junto a otros para reforzar la guarnición de Buenos Aires, ¿verdad?, a través de un piquete de caballería desmontada. Llega a Buenos Aires y es asignado a la compañía de caballos coraza del capitán Echauri. Y ahí va a conocer a un soldado, un poco más veterano que él, que tenía varias hermanas. Una de sus hermanas era Ignacia Xaviera Carrasco Mero y Coitiño, todos hijos del capitán, ¿verdad?, Carrasco. Ellos, por parte materna, eran descendientes a través de la familia Mero y Coitiño de una princesa inca. Y acá vemos en el mundo hispánico algo que no se vio en el mundo anglosajón: el proceso de mestizaje.
O sea, esta es una cuestión para mí extremadamente importante. Ellos a los pocos meses se casan y van a tener inicialmente 4 hijos, donde para 1726, que se va a producir la crisis de Montevideo con los portugueses, van a ser los portugueses expulsados de la bahía de Montevideo y se va a producir la elección de la futura ciudad de Montevideo. Entre los primeros pobladores se van a encontrar Juan Antonio y su esposa, su cuñado, ¿verdad? Y sus otras hermanas, donde una de las hermanas va a ser, y acuérdense de esto, la madre de los primos Gadea, que van a ser determinantes en la vida de Rodríguez. Posteriormente, que están instalados en Montevideo, van a ser, como les dije, las primeras 6 familias, después van a venir las familias de Canarias, de vino ahorita. Y entre medio van a ser Martín José. Francisca Josefa, que está en rojo, que nació en 1739, va a ser la madre de la futura esposa de Villagrán, Rosalía. Muchas gracias. Pero paralelamente desembarcan con las primeras 30 familias pobladoras de Canarias, desembarca Francisco Luis y María Rodríguez Camejo, con 4 hijos, un varón y 3 mujeres. A los años, en 1741, fallece Francisco y aparece en escena un soldado que había venido con los regimientos de infantería veteranos, profesionales de España, que tenía negocio porque el sueldo del pres, que era el sueldo, no le daba, nada nuevo bajo el sol, y cuando él pasa a retiro, porque los españoles después de 8, 16 y 24 años le descontaban el Montepío militar, de acá viene el famoso Montepío nuestro, viene de España, y él había obtenido el retiro. Y se casa en 1741 con María Rodríguez Camejo y van a tener a su hija Francisca Antonia. Si me permiten, simplemente para no olvidarme de algunos detalles, voy a leerles algunos aspectos. Cuando los primeros pobladores asumen la responsabilidad y el desafío de integrar las familias pobladoras, porque hoy lo podemos ver en nuestro perspectiva que parecía que no fuera nada, pero era una odisea, era realmente una aventura, ser parte de los primeros pobladores. Y como estaban de alguna manera aceptaron el desafío de asumir una responsabilidad, el rey les otorga el derecho a ser a partir de este momento hijos galgos y personas nobles de linaje y solar conocido, con todas las honras y preeminencias que deben haber y gozar los hijos galgos y caballeros de los reinos de Castilla según fueros, leyes y costumbres de España. Y a su vez, para resumir un poco las formas de ser de Juan Antonio, cumplió 32 años de servicio a la corona, ocupando diferentes cargos en el cabildo. Fue el primer, de alguna manera, a estar a cargo de la Santa Hermandad, que era como la policía local del cabildo, del primer cabildo de Montevideo, y ocupó varios cargos militares a lo largo de sus 44 años de servicio. Felipe Pascual fue poseedor con el tiempo de una suerte de estancia en el Sauce, donde instaló un establecimiento lechero para producción de queso y propietario de una barraca en Montevideo, mientras que María Rodríguez era propietaria de una chácara en Miguelete y dormitorios de alquiler en la ciudad. Con esto vemos, ¿verdad?, básicamente cuáles eran las esencias, por lo menos, de los abuelos. Pero en este momento va a suceder otro elemento importante: la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? Porque más allá que siguen siendo los mismos reinos que están en pugna europeos, pero se pelean en todo el mundo. En el norte de Estados Unidos, en el norte de América, en el sur de América, en la India, en África y obviamente en Europa. Esa guerra se va a trasladar acá, se va a transformar en la guerra contra Portugal, básicamente entre 1761 y 1763. Guerra que va a traer consecuencias importantísimas,
las monarquías van a quedar endeudadas, eso va a llevar a que haya un aumento de impuestos y va a llevar a que, por ejemplo, entre otras cosas, los ingleses tengan el problema con las 13 colonias y va a ser el detonante para la independencia de las 13 colonias. En cambio de Francia, además de que Francia se vio involucrada apoyando a la independencia de las 13 colonias, se le va a sumar otro complemento para su crisis, que entre las causas generales estaba toda la parte económica que va a determinar el final de la Revolución Francesa. Y en cuanto a España, España va a aumentar sus impuestos porque tiene que rediseñar el sistema defensivo para poder atender todo el vasto imperio en base a 3 pilares que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora, Martín José y Francisca Antonia se casan en 1757, pero previamente Martín José, después de haber concurrido a la Escuela de Primeras Letras, él con 15 años, que era la edad que tenía que integrar las milicias y que no lo encontramos en la lista de las milicias, pero tiene la causa, porque él va a estudiar a Buenos Aires juez de mensura, que va a ser otro elemento importante en la vida de su hijo José Carvazo. En ese mundo él va a volver a los 19 años y a partir de ahí sí va a integrar la lista de milicias junto con su padre. Van a ser primero su hija y el primogénito José Nicolás. En 1764 nace José Carvacio, posteriormente Manuel Francisco y finalmente sus otros dos hijos que fallecen. Como título anecdótico, en 1761, el capitán de las milicias de caballería de Montevideo, José Carvacio, está a cargo de una de las compañías y va a estar dentro de su compañía a su consuegro y a Martín José. Decía, y voy a apelar nuevamente al papel para no olvidarme, Martín José fue igual de esforzado, prudente, valiente e inteligente que su padre. Además de ser emprendedor, hombre de negocio dedicado a las tareas rurales, contando con la confianza de su suegro, le fue conferido la dirección del establecimiento del Sauce, dedicada a la cría y fomento del ganado lechero y la manufactura de quesos. También fue juez de mensura, donde supervisaba, decía el historiador Gadea, supervisaba las mediciones de terrenos de la campaña. Eran, según los casos, curador, tutor, tasador, depositario de bienes y cosas, asesor en materia de asuntos ganaderos, tercero en discordia, supervisor de mensuras y hombre amigable componedor. En el orden de sus actuaciones judiciales figuraba como frecuente la de juez de mensura. Su esposa había heredado a sus padres las cualidades de mujer de hogar y a su vez fue una gran compañera de su esposo, y siendo, como dice Gadea también, una madre y esposa perfecta. Dice Isidoro María que en sus virtudes era una mujer varonil y dispuesta que cabalgaba como el mejor jinete. Y vuelta, hablando nuevamente de Alberto Gadea, era una pareja perfecta, en perfecta analogía de ideas y sentimientos. En 1764 se produce la primera expedición de Ceballos. Estamos hablando que ellos viven en un mundo en guerra. Es porque la banda oriental, además, era la vieja frontera hispánica donde estaban en permanente estado de alerta. Y ahora vamos a entrar en su vida particular ya de José Carvacio. Y su primera escuela es el hogar. Y sin lugar a dudas que con estos abuelos y sus padres debe haber aprendido a leer y escribir. No van a esperar a que vaya a las primeras letras con los 8 años. Y a su vez la catequesis era enseñada en su hogar. Y ahí es donde se enseñaban las virtudes. A través del concepto de trabajo y hombría de bien, que es lo que daba la honradez al hombre. Y sin lugar a dudas tenemos que imaginarnos sentados alrededor del fogón, días enteros después del trabajo, escuchando a la madre y a los abuelos, porque aparte vivían relativamente en el mismo, no en la misma casa, sino en el mismo contexto, y a su vez escuchando a sus padres y a sus abuelos, hablando de la vida, hablando de sus experiencias, no solamente en la paz militar, sino también en lo que vivía ese juez de mensura, en los problemas, como les puse en la anterior transparencia, el eterno problema del arreglo de los campos, que era una preocupación de las autoridades virreinales, porque lo que no querían era que hubiera propietarios
que no eran tan propietarios, pero no vamos a entrar en ese detalle, que hubiera gente que tuviera demasiadas tierras y que fuera de alguna manera un especulador, un acaparador. Pero vamos a volver a referirnos a Alfonso el Sabio, que hablaba de la historia militar, la importancia de la historia militar en ese caballero. Y decía, el caballero se hacía por oído y por entendimiento. Y cuando no podían dormir cada uno en su posada, se hacía leer y contar todos estos relatos, donde la finalidad de estas acciones era porque oyéndolas les crecerían los corazones y se esforzarían haciendo bien las cosas que los otros habían hecho o lo que pasara por sus manos. O sea, conectando con lo de arriba, José Gervasio y sus hermanos estaban aprendiendo y formándose en el otro componente que tenía que tener todo caballero. Les había hecho de 3 componentes, 3 pilares que el sistema defensivo español se reorganiza: la Real Armada, con los apostaderos navales, las fortificaciones y el Ejército de América. El Ejército de América debía estar constituido, ¿verdad?, por unidades del cuerpo veterano, profesionales, que estaban totalmente dedicados a la tarea militar, y las milicias, que eran formadas por todos los ciudadanos, varones, de entre 14, 15 y 16, porque las fechas cambian, hasta la edad de 45, y que, exceptuado alguna profesión, como por ejemplo ser maestro de primeras letras, o ser por ejemplo doctor o abogado, estaban eximidos. También estaban eximidos aquellos que estaban solos y tenían que tener familia a cargo, ¿verdad?, que no podían delegar. Entonces, había ciertas consideraciones. Esas unidades veteranas van a estar ligadas a la capital del virreinato o a la ciudad de la Capitanía General o a alguna ciudad importante como Buenos Aires, que en este momento todavía está dentro del virreinato del Perú. Y se va a formar el Regimiento de Veteranos de la Infantería de Buenos Aires y el Regimiento de Dragones de Buenos Aires. En el 72 fallece su abuela, y su abuelo, que yo calculo que estaba enfermo porque fallece el otro año, le da a mezclé a Artigas con la Valleja, a José Gervasio, ¿verdad?, le da una capellanía. ¿Y por qué le da una capellanía? Porque es lo que tenía a su disposición, porque de alguna manera, tanto sus padres como sus abuelos, maternos y paternos, eran profundamente católicos. Además, integraban, ¿verdad?, cofradías católicas o integraban órdenes católicas. Y él le da asegurándole el futuro. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el primogénito era el que tenía el derecho de herencia de todo lo que tenían sus padres. O sea que el segundón y el tercero y el cuarto tenían que abrirse paso en la vida, como fuera. Y como fuera entre comillas, porque las opciones estaban a nivel grandes. O podía ir a estudiar como militar profesional a la península, o podía estudiar letras e ir a la Universidad de Perú o a la Universidad de Córdoba, o podía ser cura. Por eso es que le está asegurando de alguna manera el futuro a su nieto segundo preferido, obviamente no tenía mucho, finalmente porque tenía una sola hija, Felipe Pascual. Y en el 73 fallece el abuelo, joven. Calculamos que por eso decimos que podía estar enfermo y él estaba previendo. En el 74 él comienza la escuela de primeras letras. Y en el 75 es un año complicado porque fallecen sus 2 abuelos paternos. Pero paralelamente a eso está ya nuevamente el conflicto con Portugal. Y su padre, Martín José, es movilizado junto a las milicias. Así que ya a esta altura es casi capitán, más o menos asciende en este periodo, y va a estar involucrado en las operaciones de reabastecimiento del fuerte Santa Tecla. Incluso, finalmente, va a caer prisionero cuando el fuerte Santa Tecla se tenga que rendir, ¿verdad? O sea que en los ambientes familiares de los Artigas, tanto él como su hermano, que no tenemos claro, que puede haber habido 2 opciones: o él fue movilizado con las milicias y José Gervasio quedó solo, porque recordemos que a partir de la mayoría de edad es a los 14 al hombre, 15, y a la mujer a los 12, porque era cuando se desarrollaban y ahí podían formar familia. Era otro concepto de lo que tenemos ahora. Pero lo más probable es que si no, habrá trabajado con su hermano y se tuvieron que hacer cargo de todas estas posesiones de su familia.
Y ahí José Gervasio aprendió a enlazar, a tirar con las armas, a nadar, a arriar, a ser hombre de campo, pero también, como hombre de campo en esta época, tenía que tener conceptos militares para poder defender su tierra, porque decían los españoles que en defender estaba la honra. Y a su vez, obviamente, se fue fogueando en el frío, el sacrificio, las penurias. En 1776 la cuestión militar lleva a que España deba decidir fraccionar el gran virreinato del Perú en otro virreinato que es el llamado Virreinato del Río de la Plata, donde a su vez, ¿verdad?, va al lado de esto a conformar en ese trinomio militar de defensa el apostadero naval de Montevideo, Patagonia y las Malvinas, con la misión fundamental de defender el pasaje que conectaba el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, el defender el Río de la Plata, defender las Islas Malvinas y posteriormente va a defender las posesiones de la Guinea Ecuatorial. Este mundo, esta inmensidad de espacio, que lo vemos en el aspecto naval o marítimo, pero ahora vamos a ver en el aspecto terrestre, que llevaba a que, por ejemplo, si yo tuviera, antes de ir a eso voy a hacer una aclaración, en la banda oriental convivían 3 gobernaciones. La del sur, la gobernación de Montevideo, con la jurisdicción propia de algunas villas y pueblos. La jurisdicción de Buenos Aires, que dependía de la gobernación de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires era doble capital, capital del virreinato y capital de gobernación. Y en esa gobernación de Buenos Aires iba a estar Colonia, Maldonado, ¿verdad?, todos los pueblos que estaban en Entre Ríos, Chi y Cordobés, y al norte del Río Negro iba a estar la gobernación del Yapeyú. En este mundo inmenso de distancias, de necesidad de tener una flexibilidad, y para tomar conciencia de eso, pensemos que antes de que se creara el virreinato del Perú, del Río de la Plata, si yo era una persona de Buenos Aires y quería que reclamar algo ante la Real Audiencia en Perú, tenía que caminar lo mismo que ir de Madrid a Moscú. Y si yo fuera de Montevideo a Melo o de Montevideo a Paysandú, tenía que ir de París a Bruselas. O sea, mientras que en Europa yo transitaba entre imperios o entre monarquías o entre reinos, en América era un trámite dentro de casa. Esta es la diversidad espacial del cual, por ejemplo, va a surgir la importancia del elemento militar del dragón, que combatía tanto a pie como a caballo porque necesitaba movilidad. Su desarrollo como hombre y caballero y la situación militar. En el 78 hay reformas económicas que facilitan, pero en el 79 nuevamente se inicia el conflicto con Inglaterra. José Gervasio, con 15 años, siendo segundón, que ni optó por ir a la carrera militar, ni optó por la capellanía, ni optó por estudiar letras, sino que se dedicó a la vida de campo, y esa era la opción en América, la cuarta opción, que era dedicarse a las tareas rurales. Y por ahí pasan los primos Gadea, ¿se acuerdan que les dije? Su tía abuela, ¿verdad?, que se habían instalado en Santo Domingo Soriano y que tenían negocio con los padres, pasan por ahí y entre charlas y charlas le ofrecen a su padre que llevarse a José Gervasio para trabajar con ellos y abrir un nuevo espectro en su vida. Y ahí parte José Gervasio. En 1763, esa cuestión militar lleva a que se hagan reestructuras militares en organización y fundamentalmente, como recordemos que poblar era una necesidad para afianzar la soberanía, se van a fundar Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Concepción de Pando y en el 83 San José y Nuestra Señora de Concepción de las Niñas. Entre 1779 y el 93, Artigas va a trabajar con su primo Patricio, ¿verdad?, en la vaquería de las puntas del río Queguay, trabajando y generando y aprendiendo. Pero también en el medio va a suceder que, dijera un viejo dicho, pasó por delante mío, yo lo vi. Yo vi en algún momento que él estaba a cargo de una partida senadora, sin embargo no tuve la feliz chispa de quedarme o sacar una foto de ese documento. Sin embargo, cuando el año pasado fui al Archivo General de la Nación a tratar de encontrar algún documento, encontré las licencias escritas, pero no encontré el nombre de José Gervasio. De todas maneras, es probable que esto se diera, ¿verdad?, porque vamos a ver algunas cuestiones que van a determinar de que de algún lado él aprendió a comandar.
estuvo a cargo, es probable, de esas partidas celadoras, por el nombre, que tenían la misión de interceptar a los contrabandistas, quitarle lo que habían capturado, y eso compartían las ganancias con los cabildos jurisdiccionales, en este caso el medio cabildo de Santo Domingo Soriano. En el 90 conoció a Isabel Sánchez, tuvo 4 hijos. Más tarde él queda como mayordomo y capataz. Mayordomo o capataz en aquellos tiempos era estar casi a cargo de la estancia. Y tenía la estancia una función de marca y de seguridad. Y compartía no solo la gestión de las tareas rurales y de la producción, sino como un elemento de seguridad. O sea que ahí él sigue aprendiendo gestión y mando. Nuevamente se refuerzan las medidas de defensa. Y a finales de ese año estalla otra guerra con Inglaterra y se ve potencialmente la amenaza de invasión. Y es ahí que se produce una junta de guerra donde entre las medidas que se tomó, muchas de ellas se aplicaron en 1806 cuando los ingleses invadieron efectivamente el Río de la Plata. Entre esas estaba que el virrey debía cargar los caudales reales, irse hacia el norte y continuar la defensa. Eso estaba escrito, sin embargo, cuando en 1806 eso lo ejecuta Sobremonte, que en aquel momento era un comandante subordinado, lo tratan de traidor, pero esto estaba escrito en esa época. Entre las medidas de seguridad está la creación del regimiento de Blandengue en la frontera de Montevideo. En el 27, el regimiento de dragones de Buenos Aires finaliza una construcción que había quedado detenida del cuartel de dragones en Maldonado, y como parte de ese apuro para poder construir la defensa, o mejorar las defensas, mejor dicho, se van a mejorar la de Santa Teresa, la de San Miguel y la batería de artillería de la costa de Maldonado y de Isla Gorrita. El virrey solicita, le envía al rey que le solicite le envía la propuesta de creación del regimiento, que va a estar al mando de Cayetano Ramírez de Arellano, que inicialmente iba a ser capitán y posteriormente va a ser sargento mayor. El 1 de febrero, el ministro de la Real Hacienda de Maldonado, Rafael Pérez del Puerto, que era el que se había encargado de finalizar las tareas de las obras de finalización del cuartel de dragones, pone a disposición esas instalaciones ociosas para poder albergar al regimiento nuevo que se estaba creando, de Blandengues. Y ahí el gobernador de Montevideo establece o emite el indulto a favor de contrabandistas, desertores y demás malhechores que anden vagando para poder integrar el regimiento que se había creado. Dijera el virrey Bertizzi Salcedo, astilla el mismo palo, porque a diferencia del regimiento de dragones que venía a la remesa de reclutas desde la península, por una cuestión, no porque no quisieran reclutar en América, sino porque el desempleo estaba allá. Acá no había desempleo, y el que estaba desempleado era el vago y el malhechor que no tenía ningún interés de emplearse. Pero acá se forma con gente vaquiana, con gente que sabía. En términos generales, si bien es cierto, la organización es diferente, son compañías de 100 hombres y acá son compañías de 40. 3 compañías forman un escuadrón, 4 escuadrones el regimiento de dragones. La táctica de empleo, el armamento y el equipo eran iguales. Salvaba la diferencia de la cantidad de caballos que tenía cada uno, pero en definitiva el dragón y el Blandengue tenían 2 pistolas, fusil y sable, porque tenían que combatir tanto a pie como a caballo. El 4 de marzo, antes de que oficialmente ingrese, ya le habían dado una misión a Artigas, siendo casi nada. Por algo era. Porque cuando uno empieza a analizar el mundo hispánico, las órdenes no se daban porque fuera bonito, lindo, no. La capacidad que tenía era sustentada en antecedentes, que es en términos generales lo que de alguna manera estamos tratando de inferir. Y lo mandan a reclutar gente a cargo de una partida. El 10 de marzo integra la lista de revista, ¿verdad?, como en calidad de soldado distinguido por ser noble. En los reglamentos españoles, el soldado nunca podía llegar a ser oficial, excepto si era soldado distinguido con su calidad de noble, que le daba la oportunidad de llegar hasta ser teniente primero o ayudante mayor. Paralelamente, en esa lista, la característica: 34 años, calidad noble, valor se le supone, aplicación regular, capacidad regular, conducta buena, estado civil soltero. El rey
aprobó la propuesta de creación. El 10 de julio se lo manda al capitán o teniente, porque no pudo encontrarse en ese momento el capitán o teniente, Jorge Pacheco, junto con el soldado distinguido Artigas, para que cada uno a cargo de una partida senadora comenzara a operar, porque la parte del regimiento todavía no estaba operativo y completo de sus efectivos. Y la necesidad de completarlos aparece con este concepto del sistema de asientos, que era la forma de que un capitán de su pecunio personal inicialmente iba a sostener, a pagar el pres, el salario, el equipo, la montura y caballos para una compañía de 100 hombres. Y en el caso del teniente, teniente alférez, la tenencia para un efectivo de 30-40. Posteriormente el rey, en la primera oportunidad, iba a volver ese dinero que inicialmente daba ese concepto, ¿verdad?, de compañías de beneficios, se decía. Con eso, de alguna manera, se solucionaba el problema de la carencia del tesoro real para sostener, y rápidamente la unidad podía entrar en operaciones. El problema es cómo Artigas le solucionamos el problema legal, porque es soldado, pero no tiene, le damos responsabilidad. Paralelamente a lo que ya vimos del teniente primero, que podía llegar por su característica de noble, no sé el detalle, se lo designa, para tratar de solucionarlo, capitán de milicia de caballería del regimiento de milicia de Montevideo, otorgándose la baja del cuerpo como soldado distinguido. Se trata de arreglar ahí, es una cosa rara, pero como siempre, cuando queremos que la cosa salga, le buscamos a ver qué aspecto legal puede tener. No estaba tan alejado porque algo había, por eso hago insistencia en los antecedentes que no se nos podían encontrar. Un detalle no menor: los oficiales del regimiento Blandengue tenían que proceder específicamente de unidades veteranas, y por eso vinieron Rondó, Pacheco, del regimiento de infantería de Montevideo, del regimiento de dragones de Buenos Aires, del regimiento de Blandengue, la frontera de Buenos Aires, que era otra unidad que estaba creada en Buenos Aires, pero que la mayoría de sus efectivos estaban operando acá también. O sea que había un problema. No lo puedo ascender a Artigas oficial porque no es veterano, y ahí es que se complica, es otro aditamento más. Pero en definitiva, la partida senadora regresa el 31 de diciembre, y finalmente en enero el rey soluciona el problema y le pasa el despacho de empleo de teniente y ayudante mayor del cuerpo, y solucionaba el problema de la carrera militar. Entre 1799 y 1801 se desempeñó en la campaña, y va a aparecer en 1801 el capitán de navío Félix Azara, no el naturalista. El naturalista era porque era el joven. Hasta nosotros en la historia yo aprendí siempre que Félix Azara era el naturalista. No, capitán de navío, otorgado el grado de repente por sus cualidades de cartógrafo y geógrafo, pero en definitiva capitán de navío, al fin, con la misión de organizar, y recibe el cargo de comandante general de frontera. En esa operación de tratar de afianzar los poblados de esa marca ambigua de la frontera con Portugal, en esa operación va a trabajar conjuntamente con el capitán Pacheco y con Artigas. Al capitán Pacheco lo manda hacia el norte, va a establecer su base de operaciones y va a fundar la villa de Belén, mientras que él se va a dirigir a Melo con Artigas y va a fundar Patoví. Estamos hablando de que es probable que Artigas haya hablado con Félix Azara de toda esta problemática, porque ella tiene el conocimiento previo de su padre, y porque seguía estando el problema, y porque Félix Azara se preocupaba de este problema, y hay de alguna manera un intercambio doctrinario en cómo asignar estancias, y él tenía una visión, y Rafael Pérez del Puerto tenía otra visión de cómo asignar las estancias, las medidas, que no vamos a entrar en detalle, pero que también es muy interesante. Ese mismo 1801 se va a reglamentar definitivamente, valga la redundancia, el reglamento para las milicias disciplinadas de infantería y caballería del virreinato. Disciplinadas porque esa unidad de milicia iba a tener una asamblea, que era un pequeño componente de tropa profesional, que era el que le iba a dar la instrucción, enseñar a ese personal civil todo lo relativo a la vida militar. Y es así que se van a formar en Montevideo un batallón de infantería adentro de la ciudad y un regimiento de voluntarios de caballería de Montevideo en todo lo que correspondía al área rural de la gobernación. Lo mismo va a suceder, por lo menos en el escuadrón,
en amarillito, en la jurisdicción de Maldonado, el Regimiento Voluntario de Caballería de Maldonado, lo mismo en Colonia, y otro, inicialmente un escuadrón, y después de 1805, cuando viene el aumento de población, se va a modificar el Regimiento Voluntario de Entre Ríos, G, Negro y el Cordobés. Pero el 8 de agosto, nuevamente los portugueses estallan en guerra, y ahí definitivamente se van a arrebatar lo que son las misiones orientales. Entre 1802 y 1806, Artigas va a estar operando fundamentalmente en la zona norte, particularmente en la región de Tacuarembó. Va a estar a cargo de la partida. Es más, ahí en Tacuarembó, por sus servicios prestados, él va a recibir una suerte de estancia. Van a compartir la vida de seguridad con los regimientos profesionales y con las milicias, porque la característica de la banda oriental implicaba, lamentablemente, que más del 50%, en realidad oscilaban entre el 40 y el 50%, había un déficit de efectivos profesionales. Entonces siempre las fuerzas profesionales estaban en déficit. ¿Quién cubría ese déficit? Las milicias que eran periódicamente activadas. Y que eso a su vez llevaba a un malestar de la gente. Y hablaban del despotismo militar y un montón de cosas, pero que era natural, porque el miliciano que tenía que abandonar su vida, su forma de ganarse la vida, porque por más que cobraba en servicio activo, pero abandonaba su campo, abandonaba su establecimiento, abandonaba su negocio si era comerciante, dejaba a su familia de alguna manera sola, y eso le complicaba la vida. Lo que pasa es que a veces cuando hoy algunos autores lo sacan de contexto, parece que siempre está el despotismo militar, pero no era un tema así. Era un tema natural y una necesidad militar, porque la necesidad militar de la frontera así lo exigía. Pide licencia por achaques al servicio, y dentro de su periodo de convalecencia se casó con Rosalía Villagrán, su prima hermana. Pero en 1806 los ingleses atacan Buenos Aires, él es llamado nuevamente al servicio, y en 26 días del momento que es capturado Buenos Aires y que en Montevideo se enteran, 26 días dura la planificación y reorganización, porque en Montevideo la banda oriental estaba organizada para la guerra. Cuando se habla que se organizó, no, lo que se organizó fue, le dije que en 1805 había habido un aumento de población. Ese aumento de población, algunos habían sido absorbidos por ese reglamento de milicias, pero había quedado un gran componente, para que ustedes tengan claro, más de 3.000 personas, habían quedado por fuera del sistema militar. Y son esos, lo que la historiografía dice, que Montevideo se organiza. Montevideo está organizada. Son esos que voluntariamente, los usuarios de Mordel, los Miñones, son esos que forman cuerpos nuevos y se integran a la masa militar de Montevideo. En 11 días se trasladan desde Montevideo a Colonia. Los navíos para hacer el cruce van de a poco, vacíos, para no ser interceptados por los ingleses. Cruzan, desembarcan en el puerto de Las Conchas y en 9 días avanzan sobre Buenos Aires y la reconquistan. 46 días dura la permanencia de la primera invasión en el Río de la Plata, y son borrados del mapa de alguna manera por Montevideo con la ayuda de Buenos Aires. Dos debes que tiene la historiografía. Rechazamos, parece que las invasiones inglesas es horrible para nosotros, sin embargo, si fuéramos anglosajones, esto daba para un Hollywood, un Netflix, sacar 3 temporadas completas de las invasiones inglesas. Pero, no mucho tiempo después, vuelven al segundo intento los británicos. Desembarcan en Maldonado, los de Maldonado se retiran más allá de San Carlos y establecen su base de operación y su campamento de campo volante en Pan de Azúcar o Solís Grande. Y desde ahí van a hacer una operación de bloqueo a los británicos, impidiendo que se abastezcan de ganado para comer o de caballos para montar a sus unidades. Llega el refuerzo con Wylock a Maldonado y se deciden no esperar más y reembarcar y dirigirse a su misión principal, que es atacar Montevideo. Montevideo es sitiada, es conquistada por el asalto, posteriormente ocupan Coronel Sacramento, desembarcaron en Ensenada de Barragán, atacaron por segunda vez Buenos Aires y por segunda vez, ahora sí, esta defensa solamente los de Buenos Aires, los que se hacen cargo, logran expulsarlos. Pero para tener idea del impacto de las invasiones inglesas en la banda oriental, el 17% de los 45.000 habitantes que integraban los cuerpos de milicia, porque en los censos no aparecen las tropas veteranas, nunca van a encontrar tropas veteranas, solamente los civiles,
el 17% pertenecía al cuerpo de milicias. Si eso lo trasladamos al 17% de los 3 millones de habitantes que somos hoy, 600.000 habitantes estuvieron involucrados en las invasiones inglesas. Si eso no causó un empate y no generó experiencia de combate, ustedes me dirán qué fue lo que pudo haber originado. En el 807, Artigas es designado comandante interino militar de la colonia de Sacramento. Entre el 8 y el 10, él está operando en la campaña. En el medio del conflicto de la crisis de la Junta de Mayo, sigue operando en la campaña y es destacado a Colonia, donde iba a tener incidente con el brigadier Muesas. Él va a desertar y se va a poner a órdenes de la Junta. En el medio, el 28 de febrero, se produce la admirable alarma. Y en marzo, Artigas, el capitán Artigas, porque omité decir que ayer había ascendido a capitán de Blandengue, por haber fallecido un capitán, se genera la vacante y él asume, él es designado como teniente coronel de milicias por la Junta de Buenos Aires. Ya vemos ahora al caudillo de la guerra frente a la nación. No existe el ejército oriental de pelo en pecho lleno de gauchos que al grito de viva la patria agarraron a lanza y combatían. Eso es horrible decirlo y nuestra responsabilidad como militares tenerlo claro, porque simplemente la transición de un sistema militar vigente que pasa de un lado para el otro. ¿Verdad? Hay que recordar que el gaucho era el malhechor, era el vago. Artigas nunca habló de gauchos, habló de paisanos. El término gaucho comienza a partir de 1830, por de manera, o segunda mitad del siglo XIX, a personificarse el gaucho como tal. En este tiempo, el gaucho no era eso. El gaucho era anarquista, el gaucho era anárquico, el gaucho no respetaba la autoridad, y acá estamos hablando de que había gente que estaba dispuesta a asumir una obligación y un compromiso, ¿verdad?, para ser de alguna manera también merecedor de un derecho y una pregunta. 1811, el teniente coronel de milicias es designado segundo jefe del ejército auxiliador del norte. Belgrano, en las provincias interiores, es derrotado por las tropas del incipiente Paraguay, baja y tiene la orden de dirigirse a hacia la banda oriental. Va a estar a cargo. Lamentablemente, Belgrano es llamado a Buenos Aires para exigirle cuenta de su fracaso en el norte, y las hombres, armas y dinero que vienen a la banda oriental vendrán armas y dinero, y los hombres que vienen es el primer batallón del regimiento de patricios a operar a la banda oriental. Se va a establecer el cuartel general en Mercedes, donde emitió la proclama. La admirable alarma no es ni más ni menos que la movilización de los recursos militares de las jurisdicciones locales, y van a partir unos desde Mercedes y otros van a partir, como Manuel Francisco, desde Casupá, va a levantar a la compañía de voluntarios de Minas. Ahí va a estar el teniente Lavalleja, que un detalle no menor, el grado de teniente se lo había otorgado el rey, porque no era que ascendían. La propuesta de ascenso, se subían 3 potenciales postulantes, era aprobado por las diversas jerarquías, llega a ser aprobado por el virrey le manda al rey, y el que manda el despacho es el rey. O sea que si Lavalleja era teniente en Las Piedras, ya tenía un background militar. Y va a levantar sucesivamente, como en el caso del sur, va a ir Minas, San Carlos, Maldonado. Unos se van a ir hacia Rocha y van a tomar Santa Teresa, y otros se van a dirigir a las puntas de Canarón Chico a orden de Manuel Francisco, para juntarse con la columna que venía de José Carvalho, para que el 18 de mayo se produzca la batalla de Las Piedras. Artigas es ascendido a coronel del regimiento, ahora no de Blandengue de la frontera de Montevideo, sino en la reorganización dada por Buenos Aires, el regimiento Blandengues Orientales. Se inicia el sitio de Montevideo, va a quedar Rondó a cargo de las fuerzas, y las tropas orientales que están de este lado apoyando a la Junta, porque va a haber un fuerte componente que podríamos decir que es el 50% de la población en condiciones de que están en las milicias, que queda del otro lado, que eso poco se habla. Y van a ser aglutinados en la Dirección de Voluntarios de Caballería de la Patria. Van a ver los problemas de que el lío va a tratar con Buenos Aires para lograr el armisticio. Va a venir el ejército pacificador de Portugal, ahí va a suscitarse la cuestión política, y en definitiva
en una asamblea, Artigas es declarado general en jefe del ejército total. Nunca tuvo Artigas el empleo de general dado por una autoridad virreinal, obviamente, o como la Junta. Pero sí es proclamado por ahora sí la población en asamblea. El 20 de octubre se firma el tratado finalmente. Los orientales que están en San José, en el Paso de la Arena, van a ratificar, aprobar el tratado, pero van a decir que van a continuar como ejército para salvaguardar los intereses. Y van a iniciar el éxodo. Artigas, en el camino por Buenos Aires, es nombrado teniente gobernador del Yapeyú. Esta es la organización cuando llega a Salto Chico. Organiza el ejército en base al conocimiento de reglamentos. Y es así que va a tener un Estado Mayor, Real Cuerpo, 3 divisiones de caballería y 3 de infantería, la comisaría de guerra con la maestranza, el hospital de sangre, charrúos y minuanes. Y acá vemos nuevamente los 3 conceptos que aglutinan, porque esas divisiones van a estar aglutinadas por la pertenencia al lugar. Morenos, indios, a nombres naturales, las localidades, minas, Maldonado, Porongos. Y se imparte instrucción y entrenamiento. Siguen las cuestiones políticas. Entramos en el segundo sitio. Se va a dar la crisis de G, donde va a estar, ¿verdad? Principalmente la precisión y después el pacto, donde Artigas va a reclamar en esa concepción confederada de que toda provincia tiene que tener un ejército. Ese es el concepto que es antagonista con Buenos Aires. Finalmente se firma el pacto y en ese camino, más allá de los acuerdos, empieza la crisis con Buenos Aires nuevamente y va a estallar la guerra contra el directorio porteño. Entre medio, previamente, se va a rendir Montevideo en 1814, no van a permitirle entrar los orientales y ahí va a estallar de alguna manera para simplificar la guerra. Artigas se va a replegar hacia el norte, hacia el Uruguay, ahí va a establecer su centro de recursos, va a operar con Otorgués en el este, va a operar con la división de Rivera y su capitán La Valleja en el sur y en el oeste, y va a hacer una guerra de guerrillas combinada con la guerra abierta, o lo que podríamos llamar hoy convencional, tratando siempre de sacar partido de las desventajas. Es así que toda su operación termina en la batalla de Guayabos, batalla que se va a dar a 14 kilómetros, apenas 14 kilómetros del campamento del Uruguay. Va Artigas a pelear por líneas interiores, va primero a frenar un ataque que viene por Paysandú y va después a dirigir todos sus esfuerzos a bloquear y destruir a las fuerzas de Orrego que venían por el sur. Con esta batalla se va a sellar el destino de alguna manera de la provincia oriental, los porteños se van a retirar y va a comenzar un nuevo periodo que es la provincia oriental. Esa pasada por razones de tiempo, voy a acelerar un poquito, es la organización del ejército oriental, no varía mucho, combinan las unidades veteranas como el regimiento de Blandengues, como la primera división de infantería que es la de Rivera, como los dragones orientales que es la de Otorgués, combinando con unidades de milicia y formando un concepto de armas combinadas que van a estar combatiendo por toda la campaña. Y ahora, para ir finalizando, el caudillo de la guerra al frente de la confederación. Cuando hablamos de federación, no es una federación, es una confederación. La gran diferencia de una federación es que es un macro, puede haber un gobierno supranacional, pero la fuerza militar está concentrada en manos de la federación. En cambio, en la confederación, ya el gobierno supranacional está para atender los intereses generales, pero fundamentalmente la autonomía y la soberanía se marca porque tiene su propio ejército. Y esa conducta va a ser innegociable y va a ser heredada por Rivera y por La Valleja en el 25, y van a ser los problemas que van a tener con el ejército republicano en ese contexto. Se mantiene el ejército en esta provincia oriental, y en cuanto a las milicias, se van a determinar las milicias cívicas. En ese momento van a cambiar el concepto de, los cuerpos cívicos. Se va a dividir territorialmente la banda oriental, la provincia, mejor dicho, en su departamento Soriano, Colonia, San José, Guadalupe, Maldonado y Montevideo. Van a poner a cargo a un comandante político y militar, y a su vez su población va a estar aglutinada en ese concepto de cuerpo cívico, pero como todo, no es un término que sea muy familiar, y la gente, los partes, le sigue llamando milicias. Y se va a establecer que en cada capital departamental va a haber una compañía de infantería y tantas compañías formando un regimiento como
población unida en la campaña. Y ahí sí vamos a tener ese despliegue territorial del segundo componente tradicional en la banda oriental de cuerpo veterano con cuerpo de milicias. Entre ellos, por ejemplo, va a surgir el batallón de cívicos de Montevideo, de Infantería de Montevideo, con esa estructura militar. Pero llega la invasión portuguesa y Artigas, para ir finalizando, establece un plan sencillo: acciones de retardo y defensivas en el sur, que Rivera un poco se aparta de esas por razones, de alguna manera, hay que entender el concepto de libertad de acción y oportunidades. Rivera debe haber identificado una oportunidad que, como le salió mal, de alguna manera es fácil de tratarlo, pero debe haber visto. El concepto era, en realidad el propósito general era directamente retardar, no empeñarse en combate decisivo y hacer una operación ofensiva en el norte, ¿verdad?, para penetrar el corazón del territorio portugués. Lamentablemente, caen los planes en poder del enemigo y se desbaratan. Y son 5 años de guerra. 5 años de guerra donde hay victorias y derrotas, más derrotas que victorias. Donde finalmente aparece, ni que hablar que desde el principio, desde el antes de la invasión, la figura de Buenos Aires, de alguna manera, trabajando en la oscuridad para que se produzca la invasión portuguesa. Y a su vez, las traiciones internas de la propia Liga Federal y de los intereses particulares en detrimento de los intereses generales. Finalmente, Artigas se retira a combatir del otro lado del río Uruguay. El último comandante que queda sosteniendo ese concepto de guerra en la provincia oriental es Rivera con sus divisiones, y naturalmente tiene que acordar la paz porque salvaguarda intereses fundamentales. Primero, que continúe una unidad militar. Eso es parte de la soberanía, es el pensamiento de Artigas. Segundo, salvaguardar las estancias o los terrenos que habían sido otorgados dentro del reparto de tierras de la reforma que hizo Artigas, que no es una reforma agraria, sino que es el reglamento de tierras y seguridad para sus hacendados. Pero en definitiva, Artigas se retira al Paraguay y la historia militar de él aquí finaliza. Bueno, primero agradecimiento, Bravo, primero un agradecimiento por la conferencia. Segundo, felicitaciones. La verdad que hemos visto la historia de cómo llegó a ser Artigas, desde Europa hasta la banda oriental. Para nosotros es muy importante reflejar un poco también la historia de nuestro prócer, ¿no? Así que bueno, y en este centenario queremos dejar un pequeño reconocimiento de un diploma correspondiente a los 100 años del Círculo, de nuestra comisión directiva y de nuestros socios. Si me permiten, lo voy a leer. ¿Cómo no? Por favor. En agradecimiento al coronel Alfredo Bravo por su valiosa conferencia en la vida militar de General Artigas, lo que permitió dar realce a la celebración del centenario de Artigas. Y bueno, nosotros somos herederos de nuestro prócer. Y este es otro reconocimiento donde estuvo de Artigas, de un pueblo militar de los 100 años, para que lo tengan en algún lugar que pueda, si hay lugar, los militares tengan mucho de esto. Mi señora tiene parte de la culpa, pero bueno. Muchas gracias, mi general. Muy bien, bueno, muchas gracias.